Putin acaba de cruzar la línea, literalmente. Por meses, drones rusos cruzaron la frontera rumana, a veces desviándose del curso, otras veces con explosivos. Rumania se abstuvo de disparar en cada ocasión. Ya no más. Ahora Rumania ha dado luz verde a una ley para derribar los drones de Rusia del cielo, y está volviendo loco a Putin. Un país más pequeño de la OTAN, al que una vez intentó intimidar, finalmente está contraatacando. Y no hay nada que pueda hacer sin arriesgarse a una guerra con toda la alianza. La guerra híbrida sombría acaba de volverse mortalmente real. ¿Cómo se desarrolló todo esto? ¿Y por qué esta ley silenciosa está impactando a Moscú? En mayo 19, Pravda fue uno de los primeros medios en informar sobre Rumania, aprobando una nueva ley para proteger sus fronteras. El presidente interino Ilia Valohan firmó una ley que da a las tropas de Rumania un poder sin precedentes. Ahora, si un vehículo aéreo no tripulado ruso o vehículo aéreo no tripulado entra en el espacio aéreo de Rumania, sus pilotos de aviones de combate tienen permiso para derribar el vehículo aéreo no tripulado inmediatamente. Hay advertencias en la ley. Por un lado, cualquier dron ruso que entre en territorio rumano tiene que estar allí ilegalmente antes de que pueda ser derribado. Por ende, Rumania probablemente deba implementar un proceso para evaluar el origen de un dron antes de dispararle. Valohan también firmó una ley que regula cómo se involucra el ejército de su país en misiones y operaciones durante tiempos de paz, lo que sugiere que existen otros controles y equilibrios en su lugar. La ley también establece que Rumania solo derribará los drones si Rumania o sus unidades militares aliadas de la OTAN no pueden controlar los drones por otros medios. La ley que prohíbe los UAVs rusos en Rumania tardó en aprobarse, pero finalmente el Parlamento lo hizo en febrero, después de múltiples incidentes cerca de sus fronteras o espacio aéreo. The Kiev Independent informó sobre la nueva ley en ese momento, incluyendo un extracto que detalla lo que Valohan acaba de firmar. Los aviones no tripulados que crucen ilegalmente la frontera rumana y vuelen al espacio aéreo nacional sin autorización pueden ser destruidos, neutralizados o tomados bajo control, según la ley. Esto añade un pliegue interesante. Le da a Rumania la opción de deshabilitar los drones rusos y, si lo desea, controlarlos para su propio ejército. El Parlamento rumano aprueba la ley en ambas cámaras, indicando una decisión casi unánime antes de llegar al escritorio de Valohan. Y, como señala Reuters, la ley establece precisamente cómo Rumania enfrentará cualquier dron que considere que está violando sus medidas de espacio aéreo. Empieza por establecer la posición e identidad del dron. Rumania intenta contactar al dron. Al no recibir respuesta, lo intercepta y dispara advertencias. Si el dron persiste en su actividad ilegal tras los disparos, solo entonces Rumania podrá destruirlo. Crear este proceso fue una idea inteligente para darle a Rumania un soporte sólido. Si Putin intenta causar problemas por la destrucción de sus drones, Rumania puede decirle al líder de Rusia que intentó establecer contacto. Incluso envió una advertencia. La destrucción se plantea como último recurso ante la falta de respeto de Rusia al espacio aéreo de Rumania, al no informar sobre sus vuelos de drones. Aún así, pasó un tiempo antes de que la ley se oficializara. No todos en Rumania apoyan una ley que permita derribar drones rusos en su territorio. El Parlamento de Rumania aprobó la ley casi unánimemente. La palabra clave es casi. Pequeños segmentos del Parlamento se oponen a la ley, causando un retraso extenso. Interactivo informó el 4 de marzo sobre retrasos debido a que 3 partidos políticos extremistas rumanos desafiaron la ley casi inmediatamente después de su aprobación. Esos partidos, denominados POT Alianza, para la Unión de los Rumanos y SOS Rumania, todos se encuentran en el extremo derecho del espectro político. Apelaron días después de que el Parlamento rumano aprobara la nueva ley, aunque lo hicieron con algo de cobardía. Ninguno de los partidos hizo pública su decisión de apelar, con la noticia de su participación solo llegando después de que se presentó la apelación. La Unión de Rumania, Unión Salvar Rumania, el tercer partido político más grande del país, criticó el retraso. Elena Lascone, su líder, afirma que estos partidos aislacionistas no luchan por Rumania, sino en su contra. También criticó duramente la apelación por dejar a Rumania vulnerable en un momento crucial de su historia. El mensaje fue claro. Estos 3 partidos objetantes parecen estar actuando en el mejor interés de Rusia, no de Rumania. Los miembros de la oposición afirmaron lo opuesto. Dimitru Cuana, miembro de SOS, afirmó que la ley no debería aprobarse ya que Rumania no debería involucrarse con Rusia. El miembro de Alianza para la Unión de los Rumanos, Dan Tanasa, objetó que la nueva ley podría arrastrar a Rumania a la guerra, aunque afirmó querer ser neutral. La nueva ley de Rumania invita a los aliados a ayudar a destruir drones rusos y permitir que Rumania use sus defensas aéreas. Eso es un problema que podría resultar en que Rumania entregue el mando de Rusia a extranjeros, lo cual podría arrastrar al país a una guerra con Rusia, afirma Tanasa. Al parecer,
Todos los aliados de Rumania pertenecen a la OTAN. ¿Putin odia a la OTAN? Al permitir que aliados disparen a drones rusos en su espacio aéreo, aunque sea ilegal, Rumania está provocando a Putin. Tal vez tenga razón, pero ya no importa porque Rumania aprobó la ley, y Putin está furioso. Sus drones ahora pueden ser derribados del cielo si entran ilegalmente a Rumania, y hay una gran razón por la que esto importa. Rusia sigue enviando drones a Rumania. Las primeras señales de que Putin estaba tramando algo malo en la frontera rumana llegaron durante el verano de 2024. Según The Standard, el 25 de julio, 3 drones rusos que supuestamente se dirigían a Ucrania terminaron desviándose hacia territorio rumano. El incidente sucedió una noche en que Rusia lanzó 38 drones a Ucrania, de los cuales el enemigo de Putin destruyó 25. El jefe de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mykola Oleshuk, confirmó que anoche el enemigo usó 38 drones Shahid. 136 drones atacaron la infraestructura ucraniana, incluyendo el sur de Odessa y el centro de Ucrania. Los 3 drones que informó el Standard se perdieron después de cruzar la frontera estatal con Rumania. Es probable que los drones ya estuvieran dañados antes de entrar a Rumania. El Ministerio de Defensa informó haber encontrado restos de un dron ruso Garan-1-2, cerca del pueblo de Plouru, próximo al río Danubio y el territorio ucraniano que Putin atacaba en verano. Se confirmó el hallazgo de escombros de dron. Rumania se mantuvo bastante callada en ese momento. La OTAN fue un poco más ruidosa. Un portavoz de la Organización de Defensa Colectiva, de la cual Rumania es miembro, dijo que mientras la OTAN no tiene información que indique ningún ataque intencional de Rusia contra el territorio aliado, estos actos son irresponsables y potencialmente peligrosos. La OTAN confirmó que un par de aviones finlandeses F-18 fueron desplegados para enfrentar a los drones como parte de una misión de vigilancia aérea. Sin embargo, todo indica que este incidente fue un error de Rusia. Planeaba atacar Ucrania cerca de la frontera rumana, y algunos de sus drones se desviaron de la ruta. Puede que no fuera gran cosa, pero desde este incidente inicial, los drones rusos han encontrado repetidamente su camino hacia Rumania. El 9 de septiembre, The Guardian informó que Putin lo estaba haciendo de nuevo. Esta vez, Rusia parecía estar apuntando a 2 miembros de la OTAN, Rumania y Letonia. Ambos países reportaron drones rusos invadiendo su espacio aéreo, con uno entrando en Rumania durante un ataque nocturno ruso en Ucrania. El segundo aterrizó forzosamente en Letonia un día antes. La OTAN envió aviones de combate, incluyendo 2 F-16 desplegados por Rumania, para enfrentar a los drones rusos. También envió alertas de texto a residentes de 2 regiones orientales, aunque no se reportaron víctimas ni daños a la infraestructura. Mantengan la calma, decían las alertas. Refúgiense en sótanos o en refugios de protección civil. De no haber refugio, quédense dentro del hogar, alejados de ventanas y muros externos. Rumania se preocupó. Si el incidente de julio parecía un accidente, la repetición en septiembre comenzaba a parecer un patrón. Varios analistas comenzaron a teorizar que estos no eran accidentes en absoluto. Por otro lado, Rusia podría haber usado sus ataques contra Ucrania para encubrir el envío deliberado de sus drones al espacio aéreo rumano. Es posible que Putin buscara probar la determinación de la OTAN para ver cómo respondería a incursiones menores, tal vez preparándose para invadir posteriormente países alineados con la OTAN como Rumania y Letonia. El ex primer ministro rumano Marcelo Ciolico insinuó que esta prueba era una posibilidad. Aunque afirmó que el incidente de septiembre no fue grave, también agregó que estaba seguro de que estas violaciones rusas del espacio aéreo de Rumania continuarán. Estaba en lo cierto. Un mes después, otro informe de un vehículo aéreo no tripulado desconocido ingresó al espacio aéreo rumano. Nuevamente, hubo un patrón evidente. La noche del 19 de octubre, Rusia atacó a Ucrania con drones una vez más. En esta ocasión, radares rumanos detectaron un dron ruso sobrevolando su territorio cerca del Mar Negro. Un incidente similar había ocurrido el día anterior, llevando a Rumania y Bielorrusia a desplegar aviones de combate para confrontar un objetivo no identificado en su espacio aéreo. Para Rumania, esa respuesta implicó duplicar sus respuestas previas. Envió un par de F-16 y 2 F-18 españoles al cielo esta vez. No obstante, en ambas situaciones, los objetos no identificados se esfumaron de los radares rumanos antes de que los pilotos pudieran localizarlos. No hubo contacto visual con los drones, lo que generó especulaciones de que los objetivos podrían haber estado involucrados en un ciberataque contra las defensas de Rumania. Quizás nunca lo sepamos, pero a estas alturas el patrón de Putin parecía ser claro. La noche en que Rumania desplegó aviones de combate nuevamente, Rusia atacó Ucrania con 98 drones y 6 misiles. Putin se daba a sí mismo una negación plausible, afirmando que los drones que entraban en Rumania estaban destinados a Ucrania. El problema radicaba en la cercanía entre ambos países. Afirmar esto una vez podría perdonarse, pero en 3 ocasiones Rumania no estaba dispuesta a creer las mentiras de Rusia.
Creía que estas incursiones eran intencionales y posiblemente parte de un plan ruso para desestabilizar su frontera. Sin embargo, todo pareció calmarse durante unos meses después del incidente de octubre. Quizás Putin decidió cambiar su enfoque lejos de Rumania mientras comprometía sus fuerzas para recuperar el territorio que Rusia perdió en Kursk. ¿O quizás Rusia solo mejoró en ocultar sus acciones? Un reporte de Reuters del 1 de marzo de 2025 indica que así fue. Rumania informó haber recuperado restos de un dron ruso cerca de la frontera con Moldavia ese día. Esta vez, Putin no pudo afirmar que el dispositivo estaba apuntando a Ucrania. Aunque Moldavia limita con Ucrania, un dron que llegue a Rumania a través de Moldavia tendría que sobrevolar otro país. Más alarmante para Rumania es que este dron llevaba explosivos activos, que el Ministerio de Defensa tuvo que detonar en el sitio. Tras el descubrimiento, el ministerio comunicó: se ha identificado una carga activa a bordo de la aeronave, la cual será detonada de manera controlada en el lugar. Para eliminar la amenaza a la población local, el momento del último incidente resulta interesante. Inicialmente había aprobado su ley permitiéndose destruir drones rusos que entraran en su espacio aéreo solo una semana antes. Quizás este dron del 1 de marzo fue una advertencia. Putin demostró a Rumania que aún podía ingresar a su espacio aéreo con un dron explosivo si lo deseaba. Tal vez tenga razón. No obstante, el incidente probablemente fortaleció la determinación de Rumania, dando a sus parlamentarios un objetivo al abordar el recurso presentado por los 3 partidos previamente mencionados. ¿Cómo podría Rumania no aprobar su ley? Rusia seguía enviando drones, a pesar de que Rumania no hacía nada para antagonizarla. Rumania tenía que abordar el problema. Su nueva ley es la solución. Aún así, surge una pregunta interesante sobre estos eventos. Rusia está en guerra con Ucrania. ¿Por qué entonces Putin está enviando sus drones al espacio aéreo rumano, cuando serían mejor utilizados para debilitar al ejército ucraniano? Hay 2 posibles respuestas. La primera, que Putin quisiera que Rumania creyera, es que los drones nunca tuvieron la intención de entrar en territorio rumano. La entrada al espacio aéreo del país fue accidental, ya que los drones siempre tuvieron como objetivo atacar a Ucrania. La excusa casi podría ser creíble. Putin podría alegar cualquier número de errores o problemas que llevaron a sus UAVs a terminar en Rumania. Desde errores de cálculo en el momento del lanzamiento hasta la interferencia y destrucción de los drones de Rusia por parte de Ucrania, lo que los hizo desviarse de su curso. Pero esa excusa solo puede funcionar algunas veces. Hay al menos 5 incidentes documentados de drones rusos que ingresaron al espacio aéreo rumano, y solo algunos de ellos terminaron con los drones destruidos. Los eventos de octubre son alarmantes, ya que Rumania no logró enfrentar el objeto desconocido detectado por sus radares. Esto sugiere que los UAVs rusos estaban en su ubicación prevista cuando fueron descubiertos, y huyeron rápidamente al ser detectados. Esto sugiere la segunda posible respuesta. Rusia está haciendo esto intencionalmente, como parte de una campaña de guerra híbrida contra Rumania. Rumania comparte una frontera de 400 millas con Ucrania y ha sido aliada de su enemigo desde que Rusia invadió en febrero de 2022. En marzo, Rumania anunció que aumentaría su gasto en defensa para acompañar la ayuda militar a Ucrania. Rumania ha suministrado a Ucrania obuses y vehículos blindados de transporte de personal anteriormente. También suministra uno de los sistemas de misiles Patriot que Ucrania usa actualmente para su defensa. Alberga un centro de entrenamiento para preparar a los pilotos ucranianos en el uso de aviones F-16. Putin no pudo haber estado contento con las acciones de Rumania. Sin embargo, tampoco pudo atacarla directamente. Rumania pertenece a la OTAN, por lo que un ataque ruso directo a su territorio activaría el artículo 5 de la Carta de la organización. Según ese artículo, todos los miembros de la OTAN ayudan a un miembro atacado en su territorio. Putin optó por otro enfoque. En vez de atacar directamente, usó sus drones para advertir a Rumania. Si sigues ayudando a Ucrania, te mostraré que Rusia puede entrar en tu espacio aéreo en cualquier momento que quiera. Es posible que Rusia esté usando sus UAVs para vigilar las actividades de Rumania. Putin tiene un largo historial utilizando esta táctica de guerra híbrida. Por ejemplo, en enero, el Ministerio del Interior alemán afirmó que había detectado casi 100 casos de actividad de drones en o alrededor del territorio alemán solo en 2024. Con 30 incidentes de drones rusos sobrevolando instalaciones militares de Estados Unidos en Alemania, el ministerio criticó al gobierno federal alemán por no responder adecuadamente a las amenazas. Para resguardar el espacio aéreo del espionaje y sabotaje, las agencias federales requieren con urgencia tecnología de detección temprana y contramedidas antidrones. Alemania y Rumania enfrentan las tácticas de guerra híbrida de Putin para desestabilizarlos. La implicación era clara. Putin utiliza sus drones para mantener una constante amenaza contra Rumania. Es probable que no sea casualidad que uno de los drones que Rumania encontró en su territorio portara un explosivo.
Es posible que Putin planeara usar el explosivo para atacar la infraestructura rumana, o quizás su sola presencia era suficiente para advertir a Rumania, sin intención de usarlo. No podemos ignorar que otras incursiones de drones rusos en Rumania han resultado en alertas de texto a los ciudadanos para buscar refugio. Putin intenta aterrorizar a un país que, según él, apoya demasiado a su enemigo. Tal vez esperaba que Rumania retrocediera. Eso no va a suceder con esta nueva ley. Rumania envió un mensaje directo a Rusia, afirmando que está preparada para enfrentar la amenaza de los drones de Putin. Se enviarán advertencias primero a los drones rusos avistados en Rumania, intentando comunicarse con ellos y guiarlos lejos del país. Si los esfuerzos fallan, los aviones de combate de Rumania y la OTAN tienen una nueva orden: disparar a los drones rusos que entren en Rumania. La pregunta ahora es, ¿qué sucede si Rumania ejerce su nueva ley y derriba un dron ruso? La respuesta probablemente sea muy poco, al menos en el frente de guerra. En este momento, Putin parece estar probando las respuestas de la OTAN con sus drones. También sabe que comenzar una guerra con Rumania por la pérdida de sus drones en su espacio aéreo es una mala idea. Rusia podría vencer a Rumania en una pelea 1 a 1, pero Putin no tiene intención de activar el artículo 5 y traer la ira completa de la OTAN sobre su país. Lo que es mucho más probable que suceda es que Putin intentará integrar cualquier destrucción rumana de drones rusos en su estrategia de guerra híbrida. Seguirá enviando drones a través de la frontera de Rumania. Cuando uno sea derribado, usará el incidente para alimentar su propaganda anti-OTAN en su país. Putin puede intentar presentar la pérdida de sus drones como un ejemplo del tipo de agresión de la OTAN contra la que ha protestado durante décadas. Claro, haría eso ignorando que envía ilegalmente esos drones al espacio aéreo de otro país. Por ahora es especulación. Lo que sabemos con certeza es que Rumania ya no va a tolerar las acciones de Rusia. Si los drones de Putin cruzan la frontera rumana, serán derribados del cielo por el ejército del país. ¿Crees que esa es la acción correcta que Rumania debería tomar contra la amenaza de los drones de Rusia? ¿O crees que Rumania corre el riesgo de escalar las tensiones con Rusia hasta el punto en que su nueva ley nos acerca un paso más a una guerra total entre Rusia y la OTAN? Comparte tus opiniones en los comentarios y suscríbete a The Military Show para más videos sobre los últimos avances militares en Europa. Ahora, ve y revisa los misiles Martlet del Reino Unido acaban de convertir los cielos de Ucrania en una zona de exclusión aérea. O haz clic en este otro video en su lugar.